Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más, la que nos dirige, pero permítenos rogarte que, entendiendo que tu Espíritu nos va a conducir a toda tu verdad, pero que seamos sensibles a esa verdad, Padre amado, más quizás de lo que hemos sido en semanas anteriores, más que cualquier otro domingo. Te suplico una gracia sobre nuestros corazones, que los sensibilices en tal medida, Señor, que tu palabra queme en el interior. Que tu palabra, Señor, quiebre, que tu palabra desmenuce nuestro interior, Padre amado, para mostrarnos cosas más relevantes de las que nosotros consideramos. Fulmina todos los ídolos y los dioses que nos hemos levantado nosotros mismos, Señor. Por gracia y por misericordia te lo suplicamos, Padre. Y enséñanos en realidad cuál es nuestra prioridad, cuál es el costo por llevar una vida crucificada. Necesitamos entenderlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En realidad yo empecé ya un parte del mensaje el día jueves. Si usted no vino el jueves, yo lamento, no puedo repetir todo lo que dije el jueves, y dejé como que preparando. Yo le dije, 2 días tiene usted para preparar su corazón antes de responderle al Señor. Bueno, hoy es el día para que tú le respondas al Señor. Pero yo no vine el jueves, pero espero que haya venido las 10 semanas anteriores, los 10 domingos anteriores. Tiene más que suficiente allí para tomar una decisión hoy día, previo a empezar nuestra conferencia misionera. Y en la conferencia misionera no responder recién. A lo largo de la conferencia misionera simplemente cada día ratificar y ratificar la decisión que usted tome ahora. Va a ser crucial eso, mis hermanos, realmente para su vida y para el futuro en su relación con el Señor. Escúcheme, cuando Dios llama a un hombre para que lo siga, llama a ese hombre que lo siga a cualquier costo. Es algo que todos los creyentes deberíamos saber. Creo que todos sabemos que cuando más importante, espero que todos sepamos esto, cuanto más importante es algo, el costo es más alto. Cuando hay cosas importantísimas que encontramos en nuestra vida, el costo es más alto. No es tan sencillo obtenerlo porque el costo es más alto. Lo que nos cuesta poco o nada vale exactamente lo mismo. Lo que no nos cuesta nada no vale nada en realidad. El desafío que tenemos hoy delante de nosotros, mis hermanos, hacia adelante, el resto de nuestra existencia debería ser léalo bien en la pantalla, que estamos dispuestos, a manera de pregunta, ¿qué estamos dispuestos a pagar, sacrificar o entregar para avanzar en esto de vivir la vida crucificada? Lea con cuidado, por favor. ¿Qué usted está dispuesto a pagar? ¿Qué usted está dispuesto a sacrificar? ¿Qué está dispuesto a entregar para avanzar en mantener una vida crucificada con Cristo Jesús? ¿Qué está dispuesto? Por eso es que pusimos el título al presente mensaje, no la vida crucificada y la moneda de cambio, porque hay un costo, hay algo que tú tienes que pagar por mantener una vida crucificada. Hay un costo, eso no es gratis. ¿Qué estás dispuesto a pagar, sacrificar, entregar por tener esa vida? Porque algunos creo que hasta ahora no han tomado la decisión, otros ya están en la cruz crucificados con el Señor. Estoy totalmente persuadido de eso, porque he visto sus cambios de vida, cambios de actitudes, sus formas hasta de hablar han cambiado. Usted no se da cuenta, pero hasta su forma de hablar cambió. Los términos que utiliza en las conversaciones, en varios de ustedes he notado que ha cambiado eso. Yo le doy gracias al Señor que 10 semanas de estar mostrando el significado de la vida crucificada y las bendiciones que traen a nuestra vida. Pero ahora necesito hablar del costo, del supremo costo que hay que pagar por mantenerse en la cruz. Espero que estés dispuesto a pagarlo, porque el jueves yo estaba mencionando algo que es importante recordarlo. Cuando yo decido tomar la cruz, me crucifico con el Señor. Yo puse ya esa ilustración, me quedo cara a cara con el Señor solamente para oírlo a Él, para mirarlo a Él, para depender solamente de Él. El momento que yo quite el rostro del rostro de Jesús, ya perdí, caigo de la cruz, salgo de la vía crucificada. Hay un costo por mantener el rostro cara a cara con el Señor y el costo es alto. Pero el mantenernos cara a cara con el Señor me permite a mí entender bien la misión de Dios y yo ser parte de esa misión, porque me vuelvo parte de la misión de Dios cuando estoy cara a cara con el Señor. Entonces no es solamente
una acción o un lugar donde yo me subo y me crucifico y me quedo ahí quietecito mirando la cara del Señor, ¿no? Alguien podría decir, pero qué aburrido, ¿esto cuánto va a durar? ¿Un mes, 2 meses? Ay, no me pueden pasar un celular para más o menos ver mis TikTok, distraerme un poquito. No, esa experiencia de quedar cara a cara con el Señor es es una experiencia extraordinaria, pero tiene un costo. La historia de la iglesia y las biografías cristianas están repletas de ejemplos de personas, de gente, hombres y mujeres, que han estado dispuestos a pagar el costo por vivir una vida crucificada. Los mártires de la iglesia, si es que usted ha leído la vida de cualquiera de ellos, nos testifican acerca de esto, ¿no? Esa lista de los mártires de la fe es una larga lista, es una gloriosa línea de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida por mantenerse en la cruz con Cristo. Desde el punto natural humano, obviamente, ese tipo de vida crucificada o de sacrificio no es encantador para ninguna persona. No atrae a muchos en realidad, pero desde la perspectiva de Dios toma totalmente un significado absolutamente diferente. El primer mártir cristiano fue Esteban, según el libro de los Hechos, que murió a los pies de Saulo de Tarso. Recuerden que él autorizó ese asesinato. Él tomó y cuidó la ropa de todos los que le estaban apedreando a Esteban. Y más tarde ese hombre se convertiría en el gran apóstol Pablo. Pero estoy muy seguro que ese momento, cuando Saulo estaba siendo testigo del apedreamiento y muerte de Esteban, esa experiencia marcó terriblemente la vida de Saulo de Tarso. Hoy en día, mis hermanos, se ha ido enfriando tanto nuestra sensibilidad como iglesia. Escuche, por favor. Se ha ido enfriando tanto nuestra sensibilidad cristiana como iglesia que ya no nos afecta, curiosamente, ya no nos impresiona, ya no nos conmueve y menos nos hace llorar noticias actuales de los mártires cristianos a lo largo del mundo. Es más, ni siquiera nos enteramos de esas noticias. Por ejemplo, la siguiente, por favor. La persecución a nivel del mundo, 365 millones, eso significa 1 de cada 7 cristianos es perseguido cruelmente en el mundo. Cristianos que enfrentan altos niveles de persecución y discriminación por causa simplemente de su fe en Cristo Jesús. 1 de cada 7, hermanos. O la siguiente son los efectos de la persecución de cristianos. Cada mes en el mundo, 322 cristianos son asesinados por cuestión de su fe. 214 iglesias y propiedades cristianas son destruidas por causa de adorar a Cristo Jesús. 772 formas de violencia son cometidas contra cristianos. Yo te muestro esas estadísticas y lo puedo ver en tu rostro, no te importan. No te mueven ni un solo pelo. No te preocupan, no te hacen llorar, no te conmueven en absoluto. Son simples números en la pantalla. Nos hemos desensibilizado a tal punto que, como decía hace un instante, esto ya no es noticia para nosotros. Ya lo sabemos, si en alguna parte no ocurre esto, solamente son números, solamente son datos. No representan casi nada para nuestras vidas. A no ser que en esos, por ejemplo, 322 cristianos asesinados por causa de su fe, esté tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu padre o tu hermano. Ahí recién cambia un poco las emociones. Pero si no hay nadie relacionado con nosotros, es solamente números estadísticos. Lo cierto es que ninguna persona bien informada, mis hermanos, aclaro y subrayo, ninguna persona bien informada intentará negar que durante el último siglo ha habido una disminución constante, ¿no?, de la calidad espiritual de la fe cristiana, específicamente en América del Norte y en Europa, a tal punto que ha decaído la fe, que ya no son los países que enviaban misioneros. Ahora están a gritos pidiendo que les envíen misioneros para hacer reevangelizar a todas esas personas. Pero lo ocurrido en el norte, Estados Unidos o Europa, definitivamente que ha ido afectando a toda América Latina y nos ha llegado. Hace unos 40 años atrás, promedio, estaba yo pensando, los jóvenes en las iglesias cristianas hablábamos de nuestra relación con el Señor en los siguientes términos, hace 40, 50 años atrás.
En nuestras reuniones de jóvenes, en nuestras conversaciones, en nuestras salidas, qué sé yo, hablábamos de consagración a Cristo. Esa era nuestra terminología, consagrar nuestras vidas a Cristo. No hablábamos de otra cosa. Pensábamos en dedicarnos por completo a Cristo. Esa era nuestra terminología. Decíamos que no importara dónde Cristo nos llevara, nosotros iríamos. Simplemente Dios tendría que mostrarnos y nosotros iríamos. Estábamos dispuestos, asumíamos el compromiso de la misión de Dios con pasión, realmente con pasión. Y mientras nos formábamos bíblicamente, manteníamos un evangelismo y un discipulado constante. Estábamos siempre evangelizando, estábamos discipulando, estábamos evangelizando y estábamos discipulando. Hoy en día, 2025, los jóvenes cristianos en las iglesias sí hablan acerca de consagración, también hablan de consagración, pero los términos han cambiado. Hablan de consagración a su carrera, hablan de dedicar sus vidas a su profesión. Viven apasionados por llegar a ser médicos, abogados, ingenieros, psicólogos, administradores, etcétera, etcétera. Que no está mal estudiar esas profesiones, no estoy diciendo eso. Si tú elegiste esa profesión a buena hora, pero los jóvenes hoy en día ven sus carreras como un fin en sí mismas, no ven más allá. Es el gran logro personal que tienen que alcanzar, un fin en sí mismas, y no las ven como un medio a través del cual pueden cumplir la misión de Dios. Eso no les apasiona graduarse, tener su diploma, entrar al campo laboral. Están pensando siempre en números, en éxito y en popularidad. ¿Por qué es, mis hermanos, que la experiencia cristiana, por qué es que la experiencia cristiana de los evangélicos de hoy es diferente a la de nuestros padres, hermanos? A través de los cuales, no sé cuál ha sido su situación, a mi casa llegó el evangelio a través de mi madre. Y estaba pensando justamente en eso. Y conozco a muchos hermanos que igual, ¿no? A través de sus padres llegó el evangelio. Pero hay una diferencia entre esos cristianos y los cristianos de hoy en día. Por eso hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué la fe cristiana en los evangélicos de hoy no es igual a la de nuestros padres, por ejemplo, que nos hicieron llegar el evangelio, lo trajeron a nuestros hogares? Y cuando ellos compartían acerca de su fe en Cristo Jesús, lo hacían tan apasionadamente, tan consagradamente, que uno, al oírlos compartir el evangelio, quedábamos en shock. Éramos impactados tremendamente. Y no solamente por lo que salía de la boca de nuestros padres, sino porque su vida respaldaba lo que ellos decían. Ellos predicaban el evangelio y vivían el evangelio, y eso era impactante para nosotros los hijos. Porque la fe de nuestros padres es totalmente diferente a la fe de los evangélicos hoy en día, de los padres de este presente siglo 2025, de este año. ¿Cuál es el problema? Permítame entrar al problema. El problema es que hemos abaratado la gracia divina, hermanos. Ese es el problema. Hemos abaratado la gracia divina. La gracia que tanto asombró a nuestros padres y que los llevó a una conversión real, a una conversión apasionada de seguir a Jesucristo, no importar el costo que tenían que pagar, que los hizo caer sobre sus rodillas temblando, llorando, entregando sus vidas, consagrando sus vidas, ya no nos asombra tanto a nosotros el día de hoy. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Por qué esa gracia de hace varios años atrás que quebró a nuestros padres no nos quiebra a nosotros? ¿Por qué es que ya no nos afecta? Nosotros hoy en día nombramos la gracia del Señor, sí, hacemos referencia a ella, sí, como si fuera nuestro boleto de entrada al cielo y nuestro permiso oficial para seguir pecando. Y por eso ha dejado de ser tan valiosa y tan asombrosa para nosotros. De hecho, que no sé cuántos se habrán dado cuenta, y espero siendo mal pensado. De hecho, yo estaba desde que empezamos el servicio, desde el día de anoche, casi diciendo al Señor, estoy seguro que algunos ni cuenta se van a dar de la secuencia de las alabanzas de mañana domingo, estaba pensando. ¿Usted se dio cuenta de la secuencia?
¿De qué hablaron todas las alabanzas que hemos cantado? Por supuesto que la gracia de Dios, y eso fue intencional. ¿Por qué? Porque hemos abaratado la gracia. Cantamos y no entendemos lo que estamos diciendo. Cada línea que hemos leído, cada línea que hemos cantado tiene un significado más que solamente profundo. Es para recuperar el valor que debe tener la gracia en nuestras vidas. Repito, ya no es tan asombrosa la gracia para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Le hemos vuelto tan familiarmente desgastada la gracia que apenas nos afecta a nosotros hoy en día. Y si apenas nos afecta, imagínense cuando compartimos a otros de la gracia de Dios para que conozcan de esa gracia del Señor. Por eso no impacta a nadie, porque si no me está impactando a mí, ¿qué tipo de gracia yo estoy compartiendo con las demás personas? Aquello que era tan extraordinariamente precioso para los moravos, aquello que era tan preciosamente importante para los metodistas, para sus descendientes espirituales inmediatos, se ha convertido hoy en día para las presentes generaciones en algo barato, en algo desgastado, en algo como que ya no tiene poder, que ya no es atractivo para nadie. Hemos abaratado la gracia divina como resultado de un énfasis antibíblico a lo que es realmente la gracia de Dios. Usted sabe mejor que yo, supongo, cómo es que se define la gracia. La gracia se define como el favor inmerecido de Dios que nos hace libres. La gracia se define en términos generales, ¿no? Es el concepto más usado, ¿no? Es el favor inmerecido de Dios para hacernos libres. La pregunta es, ¿hacernos libres de qué, hermanos? ¿Hacernos libres de qué? Del yugo del pecado, obviamente. Somos libres del yugo del pecado, pero somos libertados, hemos pasado por alto, hemos desgastado tanto esto que no hemos profundizado, porque el otro problema que yo veo, para abaratar la gracia, yo tengo que empezar a verla en el valor que debo verla. Y no la veo en el valor que la veo porque no estoy profundizando en el estudio de la gracia, bíblicamente hablando. Me quedo con el concepto que es el favor de Dios no merecido, ya, pero ¿has estudiado más acerca de la gracia en las Escrituras? Por eso no la valoras. Por eso el concepto está desgastado después de los años. Y alguien te pregunta, ¿qué cosa es la gracia de Dios? Y no sabes qué decirle a la gente. Hablarás de que se siente bonito o cosas similares, pero no darás un concepto abierto, amplio. Aparte, tú no lo has experimentado. No has seguido, me atrevo a decir esto, muchos de ustedes no han seguido experimentando la gracia de Dios sobre sus vidas. Entonces, hemos sido libertados del pecado, sí, pero nos hemos olvidado para qué hemos sido libertados del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 22, el apóstol Pablo dice, pero ahora que han sido liberados del pecado, y se han vuelto y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Nos hemos olvidado de eso. ¿De qué, pastor? De lo que está resaltado en el versículo. Nos hemos olvidado que hemos sido libertados del pecado, que no nos pertenecemos y que debemos estar puestos al servicio de Dios. Esto no es una imposición de la Alianza Cristiana y Misionera de San Juan, de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, de los evangélicos, no, es lo que la Biblia dice. Hemos sido libertados del pecado para poner nuestras vidas a disposición del servicio del Señor. Es decir, nos hemos vuelto, lo que Pablo está diciendo acá, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, pero ahora sí, a voluntad propia, me vuelvo esclavo de Cristo Jesús, a voluntad propia. Mira lo que agrega el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Y esa expresión última, que viven como siervos de Dios, es lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos 6, 22, que nos hemos vuelto servidores del Señor, hemos sido libertados para transformarnos en servidores de Dios.
Entonces, tanto Pablo como Pedro, ¿qué es lo que están diciendo estos dos versículos? Lo que están diciendo los dos es: no abaraten la gracia de Dios. Han sido libertados, valoren esa gracia. No la pierdan de vista, sigan profundizando en ella. Han recibido el favor de Dios de manera inmerecida para ustedes. Ahora son libres, sí. Valoren altamente el precio que fue pagado por Cristo para darles esa condición de libertad que estás disfrutando ahora. Entonces tienes que ser agradecido para con Dios. ¿Y cómo muestras tu gratitud? Volviéndote siervo de Él, permaneciendo en la cruz crucificado con Él. No se puede ser un mejor siervo día a día si no te permaneces crucificado en la cruz. Romanos capítulo 6, versículo 14, agregó el apóstol Pablo: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis llamados bajo la ley, sino ahora estáis bajo la gracia. ¿Cómo les encanta eso a muchos cristianos leerlo? Pero creo yo que ni siquiera entienden ni el versículo, ni el contexto, ni el sentido de ese versículo. La comprensión, mis hermanos, de este texto, de este sencillo texto, esta expresión del apóstol Pablo, recibida por revelación del Espíritu Santo, puede determinar que un creyente sea maduro en su fe y puede determinar su permanencia en la cruz, el entender que ya no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. El entendimiento real de ese versículo puede establecer la gran diferencia entre cristianos y cristianos, si me quedo crucificado en la cruz para el resto de mi vida o voy a salir de la cruz en cualquier momento. Déjame darte un ejemplo rápidamente. Imagina un hombre que vive en un reino lejano. Imagínate, este hombre vive en ese reino, pero ese reino tiene un rey cruel, tirano, que maltrata a la gente, realmente a todos sus súbditos los subyuga de una manera cruel, ¿no? Ese tirano rey impone sus deseos malvados sobre cada uno de sus siervos. En vez de recompensarlos, les resta vida a sus propios siervos, los tortura terriblemente. Ante esa terrible situación, este hombre imaginario que estoy diciendo, que vive en ese reino, empieza a pensar, empieza a revisar las posibilidades de escapar de ese reino, pero no puede. Se da cuenta que es un reino cerrado. Y de pronto se percata que jamás va a poder escapar de ese reino. Entonces este hombre piensa en un momento y dice: la única manera de escapar, de salir de este tipo de vida, de esta esclavitud, es muriendo. Entonces lo que tengo que hacer es esperar que en algún momento muera. Entonces cuando muera, seré libre de esto. Esa historia imaginaria me hizo pensar, no sé usted, muchos han pasado por esa experiencia. Sufren tanto por causa del pecado que no ven otra salida que la muerte. El ser humano piensa así. Entonces este hombre imaginario de la historia, triste, abatido, llega a la conclusión de que la única forma de escapar es muriendo. Entonces espera la muerte, ¿no? Pero no lejos de este reino hay otro reino gobernado por un rey justo y bueno. Y este rey justo y bueno, cuyo reino, todos los que viven en su reino disfrutan plenamente no solo de la vida, sino que reciben todos los beneficios de la bondad y de la justicia de este rey, ha logrado que varios de los que vivían en ese reino bajo el rey tirano fueran libres. Pero este rey bueno y justo tiene un método raro de liberación. ¿Y cuál es ese método raro y extraño, no? Como nadie puede escapar de la muerte dentro de ese reino, este rey bueno y justo se las ingenia para penetrar dentro de esa ciudad y matar a los que quieren salir libres. Entonces, cuando muere este hombre, ¿no? Entonces, y es un cadáver. Entonces el rey malvado manda a sacarlo del reino, a enterrarlo fuera del reino. Entonces lo sacan a este hombre, lo entierran fuera del reino y ya está fuera. Regresa el rey bueno y justo y lo resucita. Y lo lleva a su reino. Ese hombre que vivía bajo un reinado cruel, ahora vive en un buen reinado, bajo un buen rey, justo y verdadero. Y disfruta a plenitud de todo lo que ese rey le otorga, ¿no? Algo similar es lo que ocurre con cada uno de nosotros los cristianos, de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo aquí en Romanos 6.
Es exactamente lo que ocurre con nosotros. El cristiano también fue esclavo. Tú y yo fuimos una vez esclavos. Estuvimos parte de ese reino cruel, bajo ese rey cruel y malvado. Y nunca hubiéramos podido salir si no hubiera sido que el Rey bueno y justo, que es Cristo Jesús, hubiera venido a nuestro rescate. Estábamos bajo un tirano que nos exigía obedecerle, mis hermanos, te recuerdo eso, y exigía una absoluta obediencia, y nunca nosotros experimentamos la verdadera felicidad y la verdadera paz en ese reinado, hasta que llegó el Rey bueno y justo, que es Cristo Jesús. Cuando nos lleva a su reino y participamos de la gracia de Dios, ¿qué espera este Rey bueno y justo que es Cristo Jesús? Que nos transformemos en sus siervos, que le sirvamos por gratitud, que vivamos solamente para Él, que entreguemos nuestras vidas y de manera consagrada nuestra vida solamente sea vivida para Él. Note usted cómo en este texto de Romanos capítulo 6, en este capítulo, Pablo desarrolla esta idea en este capítulo y toma el bautismo, curiosamente, como un punto de referencia. Romanos 6, versículo 3 estoy, y usted sabe qué es lo que significa el bautismo. Entre otras cosas, significa unión con Cristo Jesús. Así que de esta manera, como Cristo murió y fue sepultado, nosotros también somos sumergidos en el agua, en representación de eso, a través del bautismo. Y cuando nosotros salimos del agua, entonces es como si resucitáramos y salimos a una nueva vida, como si estuviéramos resucitando como Cristo Jesús. Esa experiencia, mis hermanos, ya tú y yo la hemos tenido y aún poseemos esa experiencia, pero por alguna razón la hemos dejado de ver como algo extraordinario, como algo sin igual. Ya no significa mucho. Al final del tercer servicio en esta mañana se va a bautizar un grupo de nuestros hermanos que ya hicieron su curso, ya pasaron su entrevista y van a pasar por las aguas del bautismo. Yo recuerdo años atrás, esto era una fiesta para la iglesia, toda la iglesia se reunía para ver a cada grupo de bautizados. Ahora, yo le anuncio, va a haber al final del tercer culto un bautismo, y a usted, que se bauticen pues. Yo tengo que hacer un montón de cosas. Ya no nos llaman la atención. Ya no queremos ser partícipes de esa fiesta. Esos hermanos no significan nada para mí, no los conozco. Hemos abaratado la gracia, mis hermanos. De gracia fueron salvos. Yo entiendo esa esclavitud. Cristo me sacó de ese lugar. Vengo y me gozo con ellos, los abrazo, les animo a que continúen porque yo ya experimenté lo que cuesta seguir esa gracia, lo que cuesta seguir crucificado. Estoy aquí para animarles. Pero ya no hay eso, hermanos. Hemos perdido terriblemente la distancia con la gracia de Dios. Ya no la vemos en las personas. Esa gracia recibida se vuelve en el estante de nuestros corazones como un objeto empolvado que ya no tiene ningún valor. Así está la gracia en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso me lleva a decirle lo siguiente. Esto tiene que ver ya con el costo. Debemos recuperar. Si hemos abaratado la gracia, debemos recuperar la gracia de alto costo. Hay dos tipos de gracia, la gracia barata y la gracia de alto costo. Tenemos que recuperar la gracia de alto costo. Y hay un hombre que personifica el costo de mantenerse en la cruz. Hay un hombre que ejemplifica cómo es que vivió esta gracia de alto costo, ¿no? Aquel hombre se llamó Dietrich Bonhoeffer, y Dietrich Bonhoeffer vivió bajo la sombra de este loco nihilista como fue Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Alemán, Dietrich Bonhoeffer fue alemán. Él tenía alrededor de 30 años cuando los nazis subieron al poder en Alemania. Entonces, Dietrich Bonhoeffer en realidad estaba en una edad como el pastor Guillermo, para que tengan una ubicación más o menos, ¿no? Más o menos era de esa edad. Sube el partido nazi, toma posesión de Alemania y Bonhoeffer en ese tiempo era un erudito.
era un teólogo, un líder brillante, por cierto, en la Iglesia Confesional de Alemania. Su mente es descrita hasta el día de hoy como una mente penetrante y perspicaz, y él indicó las consecuencias. Rápidamente Bonhoeffer tuvo una lectura del partido nazi, del nacional socialismo. Y él rápidamente se percató del mal que iba a traer eso a Alemania. Entonces denunció eso a tiempo, ¿no? Las políticas del nacionalsocialismo, él predijo, serían una sangrienta guerra entre Alemania y el mundo. Entonces, la sensibilidad de su corazón como creyente comprometido le hizo retroceder. Apenas asumió Hitler el mando, Bonhoeffer retrocedió, agarró su familia y salió de Alemania. Entonces, como predicador, Bonhoeffer se dirigió fuera, ya estando en Estados Unidos, a través de las ondas de radio. Él empezó a salir en un programa y a denunciar este cruel sistema del nacionalsocialismo en Alemania. Y anunciaba que este sistema político que corrompió y engañó extremadamente a la nación, que hizo del Führer, Hitler, su ídolo y su Dios. El misionero que me discipuló a mí, americano, pero de raíces alemanas, él me contaba que su padre, él estuvo durante la Segunda Guerra Mundial y me describió lo que los alemanes en sentido general creyeron, las grandes mentiras que Hitler les predicó, y ellos creyeron y se comprometieron con el nacionalsocialismo. Y se involucraron pensando que eso iba a hacer surgir Alemania, pero lo que no sabían era la crueldad que venía detrás de eso. Entonces el papá de este misionero le decía: todos los alemanes honestos fuimos engañados, todos los cristianos honestos fuimos engañados por este hombre, pero cuando ya nos dimos cuenta fue demasiado tarde. Y la iglesia alemana no hizo mucho por impedir eso. Pero habían algunos hombres distintivos, uno de ellos Dietrich Bonhoeffer, como les decía, ¿no? Entonces, cuando las amenazas de la guerra se abatieron sobre toda Europa, Hitler empezó a avanzar en su loco deseo de conquistar el mundo entero. Como les decía, Bonhoeffer dejó Alemania y se fue luego a Inglaterra. Pero no pasó mucho tiempo. Escuchen, esto es muy importante en la trama de esta historia de este hombre, que me sirve como un ejemplo para que tú puedas ver cómo es la vida de un creyente que paga el costo de mantenerse en la cruz. Es la gracia de alto costo. ¿Cómo se vive la gracia de alto costo? Es lo que quiero que comprendas. En vez de darte definiciones, estoy usando la ilustración de este hombre. En una vida se puede ver más claramente esto, para desafío y ejemplo nuestro. Luego que se va a Inglaterra, Dietrich Bonhoeffer, poco tiempo después, meses después, su conciencia cristiana lo empieza a atormentar. Entonces no se siente que él ha dejado Alemania cuando no debía haber dejado Alemania. Entonces él dijo lo siguiente, por favor, escuche esto con cuidado. Bonhoeffer dijo: no tendré ningún derecho a participar de la reconstrucción de Alemania. Después de la guerra, dijo: si no comparto las pruebas de este tiempo con mi pueblo. Los cristianos en Alemania afrontarían la terrible alternativa de estar dispuestos a la derrota de su nación para que la civilización cristiana pueda sobrevivir, o dispuestos a la victoria de su nación y con ella la destrucción de nuestra civilización. Yo sé cuál de estas alternativas debo escoger, pero no puedo tomar esta decisión desde la seguridad. O sea, él salió de Alemania por su propia seguridad. Él pensó que se ponía buen recaudo, y a su familia. Los seres humanos pensamos así: primero nuestra seguridad. Luego, hermanos, de volver a Alemania, porque él decidió regresar a Alemania en plena guerra, regresa a Alemania Bonhoeffer y empieza a trabajar para la iglesia confesional y de manera clandestina, pero no pasa mucho tiempo hasta que la Gestapo lo toma prisionero, lo encarcela inmediatamente. Desde el momento que es encarcelado Bonhoeffer, él empieza a ser llevado a varios campos de concentración. Fue trasladado a varias prisiones de concentración. Durante todo ese tiempo, la vida de Bonhoeffer es descrita como un hombre que siempre estuvo dispuesto a ayudar a sus compañeros prisioneros, atestiguando de Cristo, orando por ellos, consolando, ayudando, animando, fortaleciendo.
a todos los que tenía a su alcance. Los que lo conocieron en ese tiempo lo describen de la siguiente manera. Bonhoeffer era conocido por su calma, por su dominio propio y aún en las situaciones más terribles. Él era, como alguien dijo, un gigante entre los hombres, pero era un niño delante de Dios. Un gigante delante de los hombres, pero era un niño delante de Dios. Hermanos, Bonhoeffer fue como Martín Lutero, un hombre de notable discernimiento espiritual. Hizo todo lo que pudo para predicar a Jesucristo como Salvador del hombre, y él abrazó esta verdad y la compartió apasionadamente. Bonhoeffer, la llamó el costo de la gracia. Bonhoeffer la llamó el costo de la gracia. Bonhoeffer decía, no deberíamos intentar entrar al cielo por un bajo precio. La gracia de Dios debería costarnos todo lo que tenemos. La gracia de Dios es costosa porque le costó a Cristo su sangre y a nosotros nos costará todo, tal vez hasta nuestra vida. Para nosotros es cantar cancioncitas acerca de la gracia, mis hermanos. Eso para nosotros es la gracia. Para Bonhoeffer era el sacrificio de todo, nos va a costar todo, aún nuestra propia vida. Así como le costó a Cristo. Bonhoeffer fue amenazado muchas veces por predicar esto. Los nazis una tras otra vez le dijeron, si no dejas de predicar de Cristo, si no dejas de predicar acerca del costo de la gracia y de la libertad que hay a través del Evangelio de Jesucristo, entonces tu familia lo va a pagar caro. Era la clásica amenaza de los alemanes. Te amedrentaban amenazándote con la familia. Pero ni siquiera esto sucumbió Bonhoeffer. Él respondía lo siguiente siempre: mi familia le pertenece a Dios y ustedes nunca conseguirán que me rinda amenazándome con matar a mi familia. Unos años antes, Bonhoeffer había escrito lo siguiente: cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece venir y morir. Cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a venir y a morir. Nosotros hemos equivocado, mis hermanos, el Evangelio. Nosotros creemos que venir a Cristo, escuchando su llamado, es tener todas las bendiciones y que nos vaya re bien y re lindo en la vida a partir de ese instante. No hemos pagado el costo de la gracia, mis hermanos. Bonhoeffer dijo, cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece venir y morir. El 9 de abril de 1945, en el campo de concentración de Flossenbürg, Bonhoeffer fue llamado por el Señor para hacer justamente eso, cruzar el umbral de la muerte. ¿Y por qué decidió hacer eso Bonhoeffer? Porque le ofrecieron ser rescatado. Pero para ser rescatado tenía que denunciar a varias personas que dentro de la prisión estaban haciendo un trabajo evangelístico, una iglesia clandestina dentro de los campos de concentración. Bonhoeffer se negó a esto. Pero te estamos ofreciendo la libertad, no la aceptó. Entonces es la horca, pues voy a la horca. Los que lo conocieron y vieron su último andar hacia la horca dijeron que fue categóricamente camino a ser ahorcado y murió con admirable calma y dignidad. Sin dudas, mis hermanos, la mayor contribución que hizo este hombre al mundo cristiano, ni siquiera solamente a la iglesia alemana, al mundo entero, fue un libro que escribió antes de ir a prisión, curiosamente. Algunos piensan que lo escribió en la prisión, no, fue algunos años antes de ir a prisión. Este libro lo tituló El costo del discipulado. Interesante eso. El costo del discipulado. Bonhoeffer, antes de ir a la cárcel, antes de empezar a la guerra, fue un visionario de Dios en realidad. Él dijo, entre otras cosas, en este mismo libro, dijo, la gracia sin costo es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Miren cuántos años ha pasado y yo creo que él tenía mucha razón. La gracia sin costo es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Estamos luchando hoy por el costo de la gracia. Es más, en este libro dijo, dicha gracia es costosa porque nos llama a seguirlo, a Cristo Jesús. Y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Es costosa porque le cuesta la vida a uno. Y es gracia porque le da al hombre la única vida verdadera.
Es costosa porque condena al pecador y gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Fuisteis comprados por precio, y lo que a Dios le ha costado mucho no puede ser barato para nosotros. Sobre todo, es gracia porque Dios no consideró a su Hijo un precio demasiado alto para pagar por nuestra vida, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costosa es la encarnación de Dios. La gracia costosa es la encarnación de Dios. Cómo quisiera que todos fuéramos como Dietrich Bonhoeffer, mis hermanos, que tuviéramos ese corazón, ese espíritu, esa actitud, pero la realidad es que no eres como Dietrich Bonhoeffer. Eres tú. Eres tú. La mayoría de los cristianos están satisfechos de vivir toda su vida como cristianos comunes y corrientes. Cómo nos encanta ser cristianos comunes y corrientes. Nunca experimentan la riqueza de lo que realmente quiere decir ser cristianos verdaderos. Sin tener una profunda, insaciable hambre por las cosas de Dios, que la hemos perdido definitivamente en el tiempo, no hay nada en el interior de estos cristianos comunes y corrientes, no hay nada en su interior que los impulse a ir hacia adelante. Tienen otras motivaciones, les importan más los hijos, la casa, el carro, lo que puede estar soñando en su carrera futura, qué sé yo, la pareja, el matrimonio tan deseado por mucho tiempo. Están pensando en tantas otras cosas, pero no están pensando en el camino a la perfección. Como dijo A.W. Tozer, la condición de la iglesia cristiana de hoy es el resultado de demasiados cristianos comunes en los roles de liderazgo. Una vez más necesitamos un gran movimiento del Espíritu Santo para escapar del surco espiritual y seguir nuestro camino hacia la perfección espiritual. Aquel movimiento, escuche esto, lo dijo Tozer, aquel movimiento tiene que comenzar con cristianos individuales que estén dispuestos a darle todo a Dios y vivir la vida crucificada. Cristianos que estén dispuestos a darle todo a Dios. ¿Cuántos años te lleva pidiendo todo el Señor y hasta ahora no le has entregado? Algunas migajas le has tirado bajo la mesa al Señor, pero no le has dado todo todavía. Pero ¿cuál es precisamente la moneda que está asociada, digamos, con vivir la vida crucificada? ¿Cuál es el costo que tenemos que pagar por una vida crucificada? ¿Cuál es con exactitud lo que debemos dar a cambio de mantener una vida crucificada? Permíteme en los minutos que me queda enumerar 4 o 5 cosas que no has considerado probablemente, pero necesitas considerar a partir de ahora y darle una respuesta al Señor para mantener una vida crucificada. Para realmente no solo quedarnos mirando cara a cara al Señor las 24 horas del día, sino entender por qué estamos ahí y entender que eso nos lleva a la misión de Dios, nos vuelve partícipes activos de la misión de Dios. ¿Cuáles son las cosas que debemos considerar? Anota, por favor. La primera, la seguridad, tu seguridad. Tu seguridad. Una de las primeras cosas que tenemos que cambiar es nuestra seguridad. Los que insisten en buscar, primeramente, en buscar su seguridad, interfieren con su viaje hacia la cruz de Cristo Jesús, hacia una vida crucificada con Cristo. Te regreso a la experiencia de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer no tenía ninguna seguridad en su vida. Y yo te he contado apretada la historia de él, pero por lo menos para que tengas una idea. Bonhoeffer no tenía ninguna seguridad para su vida. Para que él pudiera hacer lo que Dios quería que hiciera, tuvo que dar a cambio toda su seguridad. Todo lo que hizo Dietrich Bonhoeffer, lo hizo no buscando su propia seguridad. Si la seguridad, hermanos, si la seguridad hubiera sido importante para él, él nunca hubiera regresado a Alemania. Él ya había salido de Alemania. Estaba cómodamente instalado en Inglaterra. Si él hubiera pensado en su seguridad, pero recuerda que él dijo, yo no puedo considerarme partícipe de la reconstrucción de Alemania si es que estoy acá en la distancia. Mientras mis propios hermanos alemanes están siendo asesinados, matados en campos de concentración, y yo estoy seguro viviendo fuera. Hermanos, dígame si esa no es la figura que nos encanta a nosotros. Buscamos primero nuestra seguridad.
Llegamos a Cristo, sí, apasionadamente, hasta lloramos, nos bautizamos y después a estudiar la palabra, empezamos y de pronto te vas enterando por la palabra, aquel que no aborrece a padre, madre, tu negocio y todo, y por seguirme a mí no es discípulo mío, ya no te gusta. Entonces empiezas a tirar el cuerpo para atrás, te bajas de la cruz. De vez en cuando vienes y le echas una miradita al Señor y sí, le adoras todo, pero otra vez para atrás, 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 y nunca decides pagar el costo verdadero. Entonces sí, tienes tu negocio, tienes lo que has logrado, tienes tu profesión, logras todo lo que has querido en la vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero cuando al final pierde su alma, no es cierto? Si su seguridad es tan preciosa para ti, mi hermano, mi hermana, y quieres conservarla, cueste lo que cueste, entonces vas a ver obstaculizado tu largo sendero a la vida crucificada. Quiero recordarte que Dietrich Bonhoeffer solo estaba imitando a Cristo Jesús, y con esto estoy despegándole la gloria a Él, porque no quiero que quede en nuestras mentes en esta mañana, Dietrich Bonhoeffer, no, es Cristo por encima de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer solamente estaba imitando a Cristo Jesús al renunciar a su propia seguridad. Recuerdas, Pedro intentó persuadir a Cristo Jesús que buscara su propia seguridad. Estoy en Mateo capítulo 16, versículo 22, conoces el texto. Entonces Pedro, tomándole aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Porque él estaba hablando de ir y ser crucificado en Jerusalén, ¿se acuerdan? Entonces Pedro trata de recombinarlo y le está diciendo: Señor, piensa en tu seguridad. Pedro lo estaba reconviniendo, Jesús. Si la seguridad, escúchame, si la seguridad hubiera sido importantísima para Cristo, entonces Jesús le hubiera hecho caso a Pedro. La respuesta del Señor, y debe ser también nuestra respuesta, fue la siguiente, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sino en la de los hombres. ¿En qué ponen la mira las personas, mis hermanos? En su seguridad. Pensamos primero en nuestra seguridad, pero esa no debe ser nuestra prioridad. ¿Quieres tener una vida crucificada? ¿Quieres ser parte de la misión de Dios? Primero tienes que renunciar a tu seguridad. Número 2, conveniencia también, renunciar a tu conveniencia. Si vamos a buscar permanecer en la cruz de Cristo, si vamos a buscar ser parte de la misión de Dios, otro aspecto debe ser renunciar a nuestra conveniencia. Escucha, no he leído, en todos estos años que tengo como creyente, nunca he leído, a no ser que tú, no he leído que nadie haya encontrado que la muerte le fuera conveniente. A no ser algún loco disparado por ahí, desquiciado, ¿no? Mentalmente. Pero alguien cuerdo, no creo que nadie absolutamente haya encontrado que la muerte sea algo conveniente para su vida. Si imagínate que yo dijera en esta mañana: mi hermano, te conviene que te mueras ahora. ¿Qué es eso, pastor? ¿No? Está loco. ¿Cómo que me va a comer? A mí no me conviene, no estoy de acuerdo con usted, me responderías, ¿no? No conozco a nadie que le fuera conveniente la muerte, ¿no? Pero el viaje en el sendero a una vida crucificada va a tener, te vas a encontrar, escúchame, vas a encontrar con montañas y montañas de inconvenientes. Montañas de inconvenientes. Aquellas personas, aquellos cristianos que estén dispuestos a separarse de sus conveniencias, entonces van a progresar en ese camino de mantenerse en la cruz con Cristo. Se define, para que tengas una idea, se define a los cristianos por conveniencia. ¿Cómo se les define a estos cristianos? Son aquellas personas que buscan obedecer a Dios, pero solo cuando les conviene. Buscan obedecer a Dios, pero solamente cuando les conviene. Esos son los cristianos por conveniencia, ¿no? Ejemplo, como los hombres y las mujeres de Israel, te acordarás que fueron un día al profeta Jeremías, un grupo de hombres y mujeres fueron y le dijeron: ve y consulta con Dios y pregúntale a Dios si debemos, la nación de Israel, si debemos ir a Egipto o no debemos ir a Egipto. En los capítulos 42 y 43 de Jeremías encuentras toda la historia completa, que no te la puedo contar ahora por completo. Te estoy dando un resumen. Este grupo va y dice: pregunta a Dios si debemos ir a Egipto o no.
Entonces Jeremías dice, ok, voy a hablar con el Señor y le voy a preguntar. Mientras Jeremías va a consultar eso al Señor, esta gente de Israel ya toma su decisión sin esperar la respuesta de Dios. La respuesta de ellos fue, estoy en Jeremías 42, versículo 6, sea o no, ellos respondieron, sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Sí, ellos estaban por seguros que les iba a ir bien, pero ni siquiera Dios había respondido. Pero sin embargo, tú avanzas en la lectura, ¿no? Acabo de leer Jeremías 42:6, pero avanzas al capítulo siguiente, al capítulo 43, perdón, antes de terminar el capítulo 42, verso 19, el Señor responde, ¿no? Y dice en el versículo 19 de Jeremías 42, el Señor dice, trajo el mensaje Jeremías, no vayan a Egipto, quédense aquí, no vayan. Esa fue la respuesta del Señor. Recuerda que ellos habían respondido que sí, vamos a ir, nos va a ir muy bien, qué sé yo. Pero el Señor dice, no vayan. Entonces, ellos responden de la siguiente manera. Jeremías 43, versículo 2. Lo que dices es una mentira, le dicen a Jeremías. Lo que dices es una mentira. El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a Egipto. Esos son los cristianos por conveniencia, mis hermanos. Las posturas de algunas personas, contextualizando esto en nuestro tiempo, las posturas de algunas personas llamadas cristianas es, por ejemplo, Dios, voy a hacer, le dicen al Señor, ¿no? Dios, voy a hacer lo que tú digas, siempre y cuando, voy a hacer todo lo que tú me mandes, pero siempre y cuando lo que tú digas vaya de acuerdo con mis puntos de vista. Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo le vas a responder así al Señor, no? Estoy de acuerdo contigo, Señor, en tanto lo que tú digas esté de acuerdo con mis puntos de vista. Otros le dirían al Señor, Señor, voy a hacerte obediente y darte mi vida como una ofrenda, pero no voy a ir, por si acaso, Señor, no voy a ir a las naciones a ser discípulos porque me puede pasar cualquier cosa y mi madrecita linda me necesita aquí. Así que vete olvidando de esto porque no estoy de acuerdo. Pero con todo lo demás voy a estar de acuerdo contigo, Señor. Oye, ¿cómo le vas a responder hacia el Señor? Esos son los cristianos por conveniencia. ¿Te has dado cuenta la terminología en Mateo 28? Solo para hacerte una aclaración con un texto que tú conoces perfectamente. Mateo 28, versículo 19 al 20, que tú sabes, ¿no? Ahí está en la pantalla transcrito, ¿no? La terminología y he resaltado los verbos de acción, ¿no? O sea, los verbos que debemos ejecutar nosotros en el mandato del Señor. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los énfasis, los verbos en acción, el ir, el hacer, el bautizarlos, el enseñarles, si tú te das cuenta y los lees bien, no tienen que ver absolutamente nada con nuestras conveniencias personales como discípulos de Cristo. Y Cristo, escucha, y Cristo no les está poniendo las cosas fáciles a sus discípulos, ni siquiera les está acomodando las cosas para que les sean más fáciles, porque eso significa conveniencia, acomodar las cosas para que me sean más sencillas, para que me beneficien a mí, pero Jesús no está haciendo eso. Lee bien, no es sencillo, hermanos, no es sencillo ir, porque para ir tienes que renunciar a todo. No es sencillo hacer discípulos en todas las naciones, porque tienes que cuidar a esas personas, tienes que formar esas vidas para la gloria del Señor. No es sencillo, mis hermanos, intentar enseñar todas las cosas que Cristo ha enseñado, ha mandado, porque tienes que modelarla con tu vida. Cristo no le estaba haciendo las cosas fáciles a los discípulos. Este texto es lindo leerlo allí, pero ahora vívelo pues. Para vivirlo tienes que renunciar a todo. Aún, hermanos, cuando la Escritura nos describe la actitud de Cristo Jesús para venir a esta tierra, regreso a Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, vuelve a leer esa terminología y no ves conveniencia de ningún tipo en el Hijo de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿no?
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó, tomó forma de siervo, se humilló. ¿Tú ves conveniencias del Señor allí en esa terminología? No vemos ningún vestigio de que Cristo haya buscado convenientemente su comodidad. No vemos vestigio de que convenientemente haya buscado su facilidad el Señor, o cualquier situación que hizo que su muerte en la cruz para redimirnos fuera más sencilla para Él. Él no hizo nada de eso. A Cristo, hermanos, te recuerdo, a Cristo no le convenía tomar forma de siervo ni humillarse, pero lo hizo. Lo hizo y vino. Y se acercó a las etnias de este mundo para dar a conocer el evangelio de libertad. Y es exactamente lo que tú y yo debemos hacer. Así que hay que renunciar a las conveniencias. En tercer lugar, hay que renunciar a la diversión, hermanos. Quizás nunca, los especialistas dicen, quizás nunca hubo una generación de cristianos que estuvieran más enamorados de la diversión que la presente generación. ¿De cuál generación hablan? La llamada generación Z. ¿Qué es eso, pastor? Claro, muchos no entienden mucho estas divisiones, ¿no? Déjame aclararte algo para que más o menos tengas una idea más concreta. La llamada generación Z, también conocida como Gen Z, ¿no? Se refiere a las personas nacidas a mediados o fines de la década de 1990 hasta la década del 2000. Eso significa que si tú tienes 24, 25 años por ahí, entonces perteneces a la generación Z. Entonces estamos hablando de los jóvenes en realidad, ¿no? Los jóvenes. Ahora, ¿cómo se les describe a la generación Z? A los nativos de la generación Z se les describe como nativos digitales, familiarizados con la tecnología desde temprana edad, casi creo yo, nacen con un celular en las manos, ¿no? Los padres se las proveen. Disfrutan de actividades de entretenimiento, disfrutan mucho actividades de entretenimiento como ver videos en plataformas de streaming, escuchar música, jugar videojuegos, pasar tiempo con los amigos y con los familiares, les encanta eso. A esta generación se le describe como que le gusta experimentar con nuevas cosas, viajar, probar nuevas actividades, tener experiencias sociales, divertirse en resumidas cuentas. Pero todo esto está centrado en sí mismo, en lo que le gusta o no le gusta, en lo que le beneficia, en lo que le divierte, está centrado en su yo. Si tú eres de la generación Z y eres discípulo de Cristo con una vida crucificada, todo esto que acabo de escribir, es decir, tu diversión es también parte de la moneda que debes pagar para empezar tu viaje como discípulo de Cristo con una vida crucificada. Los grandes reformadores, mis hermanos de la iglesia, sacrificaron su diversión por hacer lo que Dios les había mandado que deberían hacer. Su prioridad no fue divertirse. Imagínense nada más al apóstol Pablo, si Pablo hubiera sido de la generación Z. Solo imagínense por unos instantes al apóstol Pablo como generación Z. ¿En qué hubiera priorizado el apóstol Pablo? En su diversión, en su comodidad. Y si él hubiera sido la generación Z, él no hubiera ido con Bernabé al campo de misión. Él no hubiera ido a la iglesia de Antioquía cuando Bernabé lo fue a buscar. No hubiera salido nunca al campo de misión. El misionero de misioneros, Cristo Jesús, sabía que solo tenía 3 años para todo lo que le encomendó el Padre aquí en la tierra. Por eso no priorizó, Jesús no priorizó en su diversión, estuvo enfocado en la misión. Entonces Cristo no solamente mostró dónde estaba su prioridad, y su prioridad no precisamente estaba en su diversión. Él dijo, escuche, Juan capítulo 6, versículo 38 hacia adelante, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por dónde ves diversión acá, hermano, hermana?
Nosotros tenemos largos lapsos entre evangelizar a alguien y evangelizar a otra persona. Pueden pasar años antes de evangelizar a una nueva persona. ¿Por qué? Porque priorizamos nuestras cosas, nuestra atención está en nuestra propia diversión. Jesús sabía el tiempo que tenía y cada segundo lo empleó en la misión que Dios le mandó cumplir aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, mis hermanos. A donde sepas, Jesús sabía que tenía 3 años exactos para hacer esto. Tú y yo no podemos hacer ese cálculo. ¿Cómo estás invirtiendo tus años? ¿Cómo estás invirtiendo tu vida? ¿En tu propio beneficio, en tu diversión? En cuarto lugar, debemos renunciar a nuestra popularidad, aunque no les guste mucho esto a los de la presente generación. Muchos hoy tratan de hacer el cristianismo popular comercializándolo como si fuera un producto sobre el carrito del supermercado, no, el gran producto, ¿no?, a ofertarse. En ninguna parte de la historia, de mi lectura de la historia de la iglesia, he descubierto alguna vez que lo que era popular entre la muchedumbre fuera lo correcto. Por el contrario, he descubierto en la historia de la misma humanidad que muchas cosas que fueron populares no fueron las mejores y las más correctas. En la mayor parte de los casos, para moverse hacia adelante, los más grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron que inclinarse en contra del viento de la popularidad, ir en contra del status quo de la popularidad. El costo para avanzar fue la renuncia de su propia popularidad para hacer la voluntad de Dios. Mira, antes de empezar su ministerio terrenal, solamente después, estoy hablando de Cristo Jesús, después de haberse bautizado en el Jordán, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, después de haber pasado por 40 días de ayuno y oración, el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, recuerda, fue tentado por el diablo en persona y lo tentó para elegir por su popularidad en lugar de ir a la cruz. Recuerda, súbete al pináculo y salta, eso es popularidad. Lo tentó para que escogiera la popularidad, su popularidad como Mesías y no fuera a la cruz. A Cristo Jesús, el propio diablo. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿crees que el diablo va a tener misericordia de ti? ¿Crees que te va a pasar por alto? No seamos ingenuos, mis hermanos. El diablo va a buscar despedazarte. Va a buscarte para que se haga añicos en tu mente la idea de permanecer crucificado con Cristo Jesús. Va a despedazar por completo en tu mente y en tu corazón, va a buscar la oportunidad para hacer que tú pienses que no eres parte de la misión de Dios o que no es importante y vital la misión de Dios. Te ofrecerá abiertamente todos los beneficios de la popularidad. Sé el más popular de tu universidad, sé el más popular estudiante, sé el más popular profesional, sé el más popular empresario. Disfruta esa popularidad que tanto te ha costado en los años. Disfruta tu popularidad mientras 6.400 etnias viven y mueren sin conocer a Cristo Jesús. ¿Sabías? Mientras 1.336 etnias no tienen una Biblia en su propia lengua. La siguiente, por favor. El jueves estaba mostrando este cuadro, ¿no? De 7.300 etnias que hay, lenguas en el mundo, 1.336 lenguas o etnias no tienen una Biblia traducida, mientras tú estás disfrutando de tu popularidad. ¿Sabías eso? Mientras tú estás disfrutando de tu popularidad, 1.255 etnias solo tienen algunas porciones de la Biblia en su propio idioma, en su propia lengua. Mientras tú disfrutas tu popularidad, 1.675 etnias solo tienen el Nuevo Testamento traducido en su lengua, no tienen el Antiguo Testamento. Hermanos, tiene que haber un cambio de mente para renunciar a tu popularidad y abrazar la vida desprendida y sacrificial por amor a los perdidos. Usar la carrera, la profesión, la capacidad que Dios te ha dado, ya no para tu gloria, sino para ponerla en manos de Dios y quién sabe en qué etnia Dios querrá usarla.
Pero eso no lo vas a saber hasta que no te dispongas, hasta que no pagues el precio, hasta que cambien todas tus prioridades. Todos tus recursos tienen que ser recanalizados. Si antes eran canalizados solamente para ti, ahora tienes que estar pensando cómo ahora todo lo que Dios me ha dado, cómo lo canalizo para el reino, cómo me voy formando paralelamente para el reino yo. ¿Dónde me requieres Dios? ¿Dónde me vas a usar Dios? Tiene que haber un cambio de mentalidad. Alberto Benjamín Simpson, el fundador de nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, a los 17 años de edad consagró su vida. 17 años de edad, mis hermanos, consagró su vida. Cuando tú lees la vida de Alberto Benjamín Simpson y sabes cómo empezó y cómo terminó, te das cuenta, ahora comprendo por qué su vida fue como fue, por esta decisión, este pacto que hizo con Dios a los 17 años y lo respetó al pie de la letra el resto de su vida. Permíteme terminar, leerte este pacto que hizo con el Señor, lo dejó por escrito para bendición nuestra a los 17 años de edad, mis hermanos. Y quiero terminar con esto, y mientras voy leyendo, te pido que tomes tu propia decisión. No voy a esperar a leer todo, espera un rato, Jessica, ahí por favor. No voy a esperar a leerlo todo, voy a regresar al anterior. No espera que lee todo el texto para que usted recién tome su decisión. No, ya escuchó lo suficiente. 10 semanas ha estado escuchando lo suficiente. El jueves vino y ya escuchó lo suficiente, creo yo. Ahora, escuche, ¿por qué le traigo este modelo de pacto? Porque a veces no sabemos qué decirle al Señor. Ok, voy a hacer las cosas correctamente, pero ¿por dónde empiezo? Ya este es el punto de partida. Si vas identificándote con cada línea, entonces vas a ir poniéndote de pie ahí en tu lugar. ¿Qué importa lo que piense el de tu costado, por favor? ¿Correcto? Acá no es el que dirán, el que... Y si soy el único, qué roche pues. Por último, son costos, hermanos. Son costos. Pero el hecho de que te pongas de pie va a significar que tienes que aprender a recanalizar todo. No es solamente ponerte de pie en esta mañana y sentir un poco de, siento como que el Señor me está llamando. No, tienes que recanalizar absolutamente todo. Tienes que rehacer toda tu vida. Todo lo que te ha dado el Señor hasta aquí, que todo lo has hecho, lo has utilizado y lo has consumido para tu propio beneficio. Ahora piensa cómo vas a utilizar todo esto para tu formación, como decía el jueves, teológica, etnológica, misionológica. Tienes que invertir. Todo esto es costo, hermanos. Es invertir en mi formación. Porque si voy a ir a alguna etnia, tengo que ir preparado. No es que yo quiero y mándenme a mí. ¿A dónde quieres ir? A la ventana 1040. ¿Sabes hablar inglés? No, I speak English. Tiene que haber un periodo de preparación. No es que mañana te vayas al campo de misión. No es que vayas a una etnia. No es que empieces un trabajo lingüístico ya mañana, la próxima semana. No, hablamos de un periodo de preparación. El punto es, debo empezar ya la preparación, porque los años van pasando, tu vitalidad va pasando, entiéndelo, tu capacidad cognitiva va pasando, no va a ser siempre así de lúcida. Tienes que invertir para esto, no solamente recursos humanos, sino bienes económicos. Es el costo de la misión, hermanos. Por años hemos pensado egoístamente y nos hemos consumido todo para nosotros, pensando solamente en nosotros. El llamado del Señor es, tienes que renunciar a todo eso. Tu comodidad, tu fama, tu popularidad, todo. Tienes que renunciar a todo esto. Reenfocarte ahora en la misión. Entonces, mientras voy leyendo el texto del pacto de Alberto Benjamín Simpson, si te vas identificando con cada línea, ve poniéndote de pie, ve poniéndote de pie, ve poniéndote de pie. Termino de leer y oramos para consagrar tu vida. En la conferencia vas a ir consolidando esa decisión y te voy a pedir que cada noche de la conferencia ratifiques lo que tú vas a orar ahora. Ratifiques tu entrega, tu decisión, la ratifiques cada noche. Y de ahí, obviamente, te vamos a ayudar a recanalizar toda tu vida y a empezar a trabajar para tu formación, para quién sabe dónde te requiere el Señor. Pero tiene que haber primero una decisión de quiebre. Empiezo a leer entonces. A los 17 años, Alberto Benjamín Simpson escribió lo siguiente:
Yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Acepto la salvación plena ofrecida por Él, que es mi profeta, sacerdote y rey. Reconozco que Cristo ha sido hecho mi redención y mi completa salvación, mi sabiduría, mi justicia, mi santificación. Él ha sojuzgado mi corazón rebelde por su gran amor. Por lo tanto, yo tomo el amor de Cristo para usarlo para su gloria únicamente. Si alguna vez se opusiera un solo pensamiento mío de rebelión contra ti, vénselo y tráelo a sujeción. Cualquier cosa que pudiera oponerse a tu divina voluntad en mí, oh Dios, quítala en el nombre de Jesús. Yo me entrego a ti como vivo de entre los muertos para volver a vivir solamente para ti. Tómame y úsame enteramente para tu gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo pido. Ratifica ahora mismo en el cielo, oh Padre mío, este pacto que acabo de hacer contigo. Escribe en los cielos, en tu libro de memoria, que yo he llegado a ser tuyo, solamente tuyo por toda la eternidad. Acuérdate de mí en la hora de la tentación y que nunca me aparte de este pacto sagrado. Soy de ahora en adelante un soldado de la cruz de Jesucristo y un seguidor del Cordero de Dios, y mi lema será desde ahora en adelante: tengo un solo Rey, mi Jesús. Tengo un solo Rey, mi Jesús. Padre, nadie puede ver sino solo tú el corazón y el interior, lo profundo de nuestras almas y lo profundo de nuestros espíritus. En verdad oro porque los términos de este pacto que nos conmueve, que un adolescente de 17 años, Señor, los haya elevado y los haya escrito, cuando muchos hombres de larga edad ni siquiera han podido formular una oración de consagración delante de ti. Por eso nos conmueve y nos desafía. Tú ves el corazón de todos los que están de pie, Señor, pero al mismo tiempo ves si están de pie, Señor, con la actitud correcta delante de tu presencia. Espero, Señor, que lo que los haya motivado a ponerse de pie haya sido un temor profundo por ti, Señor. Porque si no hay temor profundo por ti y solo es apariencia, Señor, condenación sobre sus cabezas vendrá. Pero si hay temor por ti, Señor, yo te suplico que a través de tu Espíritu Santo empieces a acomodar lo espiritual sobre lo espiritual en sus mentes y corazones, Señor. Que tú los ayudes a entender y a ver que todo lo que hasta aquí han logrado y tienen, tú eres el que se los has dado, Señor. Y hoy día se los estás pidiendo de regreso. No les estás pidiendo de más, les estás pidiendo lo que te pertenece a ti, Señor. Sus vidas, sus corazones, su aliento de existencia, sus bienes materiales, económicos, sus hijos, sus familias. Tú les estás pidiendo que te lo devuelvan, Señor. Tú se los diste de gracia un día, y nada de lo que ellos creen poseer lo poseen, Señor, porque todo es tuyo. En ese temor, Padre amado, si así están de pie, Señor, y si tú por tu gracia los requieres en algún lugar de manera específica, entonces, Padre amado, empieza a prepararlos para tu gloria. Si muchos de los que están de pie no van a salir directamente al campo de misión, pero pueden canalizar todos sus recursos para apoyar a alguien que sí va a salir, Señor. Padre, esta es una forma también de hacer misiones. Esta es una forma de involucrarse en la misión tuya, Señor. Que también estén dispuestos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y dígale usted de manera personal: renuncio a cualquier probabilidad de popularidad personal. Lo renuncio ante ti, Señor. Renuncio ante ti, Señor, toda posibilidad de diversión como mi prioridad número uno, Señor, en mi vida. Ayúdame a no desperdiciar mi tiempo a partir de hoy. Renuncio a cualquier conveniencia personalista, Señor. Ayúdame a ya no pensar en mis conveniencias,
Tú me compraste por alto precio, Señor. Eso me basta y me es suficiente. Renuncio a buscar mi propia seguridad, Señor. Tú eres mi seguridad, tú eres mi porción. Tú eres mi porción, Señor. Lo que mi alma desea y nada fuera de ti deseo, Señor. Padre, quedamos delante de tu presencia. Tú tienes una lectura correcta en tus corazones en esta mañana, Señor. Ahora, todos los que están de pie, que en todo llamado, Señor, de la iglesia, a prepararse al campo de misión, a la evangelización, al discipulado, al estudio de tu palabra, a todos esos llamados, Señor, se involucren. Que empiece su preparación, Señor, porque ¿cómo van a compartir algo que no conocen, algo que no han estudiado de tu palabra? Necesitan ser preparados, Señor. Pero también oramos, Padre, que habiendo tomado esta decisión ahora, tempranamente, antes de empezar nuestra conferencia misionera, Señor, a través de la conferencia tú solamente les ratifiques el llamado que les has hecho hoy, les confirmes, Señor, el llamado. Y yo no sé si a más de uno aquí reunido, aquí de pie, tú le mostrarás una nación, le mostrarás una etnia de manera específica, o le mostrarás el ministerio que tú deseas que empiece a realizar, Padre, para tu gloria. No lo sé, Señor, pero confirma tu palabra a tus siervos, a tus siervas que te temen, Señor, a lo largo de la conferencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.